¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es bueno? Y que Él ama a ti y Él ama a mí, ¿verdad? Es el amor de Dios que es increíble. ¿Cuánto Él nos ama? Para recibirnos como sus hijos. Increíble el amor de Dios. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 5. Por favor, Mateo 5. En Mateo capítulo 5, Jesús estaba con sus discípulos. Casi tengo que decir lo mismo cada vez que juntamos, porque Mateo capítulo 5, 6 y 7 es un sermón, se llama el Sermón del Monte. Y cada vez estamos estudiando en secciones pequeñas, y hay personas nuevas o visitantes que tengo que dar una introducción breve para que ellos saben qué está sucediendo. Pero Jesús en ese tiempo era demasiado popular. Las multitudes estuvieron siguiéndolo. Y Jesús partió con sus discípulos sobre un monte. Y Él compartió un sermón, se llama el Sermón del Monte, que es 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y en esta sección donde andamos hoy, en Mateo 5, Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de la enseñanza verdadera de la ley de Moisés. Porque los líderes religiosos estuvieron enseñando la ley de Moisés, pero su interpretación de la ley no era correcta. Era mal. Y la manera en que ellos estuvieron interpretando la ley, en esta manera, pues ellos sintieron que estuvieron cumpliendo la ley. Ellos sintieron que estuvieron justos delante de Dios. Pero ya sabemos que no hay nadie justo delante de Dios. Amén. No hay nadie justo. Todos somos pecadores. Todos somos culpables. Nacimos en pecado, somos pecadores y nunca podemos lograr la salvación. Es imposible, no puede pasar, no puede suceder. El hombre, siendo pecador, no puede lograr lo suficiente para alcanzar la salvación. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito. Y Jesús vino del cielo para cumplir la ley de Dios por nosotros perfectamente, y después Él murió por cada vez que tú y yo hemos fallado, cada vez que tú y yo hemos quebrado la ley de Dios. Él murió, hizo dos cosas increíbles, cumplió lo que tú nunca puedes hacer y lo que yo nunca puedo hacer. Él cumplió totalmente. Su salvación es un regalo de Dios. Él entregó su justicia a ti. Una justicia perfecta. Tú no puedes añadir nada a esta justicia, ni puedes quitar nada. Es un don de Dios, es un regalo. Que cuando Dios te vio perfectamente justificado. Como si tú nunca fallaste. ¿No es eso buenas nuevas? Al decir, wow, Señor, yo soy justo, sí. Perdonado, totalmente. Eres mi hijo, te amo, te quiero mucho. Y mi justicia fue un regalo, tú ya tienes. Qué bonito, ¿no? La gracia de Dios. Pero para tener esta justicia, tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores. Y tenemos que llegar al pie de la cruz de Calvario y decir, Señor, sálvame. No puedo hacerlo. Soy condenado, soy pecador, sálvame. Y cuando llegamos al Señor reconociendo que somos pecadores, confiando en Él, depositando fe en Él, Él nos dio su justicia como un regalo. Y podemos levantar del piso y salir con Dios perdonado, justificado una vez para siempre. Porque Él vino para perfeccionarnos con un sacrificio. Él fue sacrificado una sola vez, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre diciendo, ya está consumado. Amén.
Su salvación está terminado, es un regalo de Dios y tú y yo debemos de poner una sonrisa. Dame una sonrisa. Debemos de gozarnos y decir, te amo, Señor, eres hermoso. Amén. Pero el problema con los líderes religiosos es que ellos no quieren reconocer que eran pecadores. Conforme a su interpretación de la ley de Moisés, ellos estuvieron logrando. Porque dijeron, yo nunca cometí adulterio, yo nunca mató a nadie, yo nunca divorció a mi esposa, yo nunca... Pero Jesús dijo, ustedes no entienden la ley. Vamos a ir al grano, al corazón de la ley, a ver si has quebrado la ley. Jesús estaba explicando a sus discípulos el significado verdadero de la ley de Moisés, el intento, el corazón del asunto. Y él comenzó en versículo 22 con homicidio. Y dijo, oíste que fue dicho, en 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de qué. Pero después Jesús dijo, pero si usted está enojado con su hermano, es culpable. Porque en el corazón todo nace. En el corazón está el enojo. En el corazón de uno está toda maldad, nace en el corazón. Y aunque tal vez nunca hemos matado a nadie físicamente, pero en el corazón hemos matado a muchas personas. Porque en el corazón nace el coraje, el envidia, el celo, todo nace en uno. Jesús estaba diciendo, tal vez tú nunca mataste a alguien, pero en su corazón estás culpable. ¿Verdad? Porque la ley quiere ir al corazón del asunto. Y los fariseos, los líderes religiosos, pues yo nunca cometí adulterio. Y dice aquí la palabra en 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? Los religiosos, pues yo nunca acosté con una mujer, pero ¿cómo está su vista? ¿Cómo está su corazón? Ahí nace todo. Ahí está la lucha. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ustedes están culpables. El corazón va al grano, a la ley va a su corazón, a ver qué hay adentro de uno. Y la ley debe demostrarnos la justicia de Dios y que somos fracasos. Y debemos de reconocer y decir, wow, yo nunca voy a lograr la perfección, mejor ni tratar. No voy ni tratar hacerlo. Voy a correr a Jesús, ser salvo por la gracia de Dios y recibe la justicia de Él en mi cuenta. ¿No es más fácil? ¿Ustedes están dormidos o qué? ¿No es más fácil? A mí, cuando tratamos de lograr la justicia, ¿cómo sentimos? Frustrados. ¿Cómo sentimos? Que nunca puedo lograr. Quiero hacerlo y no puedo. Estoy tratando y fallando y sentimos culpables, avergonzados y terminamos escondiendo de la presencia de Dios. Mejor llegar al Señor y decir, soy pecador, perdóname, lávame, justifícame y lléname con su Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él nos lava y nos llena, ya somos perdonados una vez para siempre. Amén. Por eso Él sentó a la diestra. Los sumos sacerdotes ofreciendo sacrificios cada semana, nunca sentaron, nunca tenían ninguna silla en el templo. Porque nunca tenía que ofrecer los mismos sacrificios continuamente, mostrando que la gente nunca fueron perdonados. Pero Jesús murió una vez, subió, traspasó los cielos y sentó a la diestra del Padre diciendo, ya estuvo. Ya cumplió una vez para siempre para mis hijos. Amén. Y tú y yo debemos de gozar, debemos de cantar, debemos de alabar, debemos de buscar a Dios, debemos de caminar en la santidad y la pureza, porque Dios es tan amoroso con nosotros. No estamos tratando de lograr el favor de Dios. Ya tenemos. Hecho en el banco. Boom, seguro. Tú tienes el favor de Dios. Amén. Por eso debes de quitar esta carga que tenemos. Y entrar al descanso del Señor. Y descansar en la gracia de Dios. ¿Verdad? Pero por los religiosos, Jesús tiene que mostrarlos la verdaderamente el intento de la ley. Hoy vamos a hablar de divorcio. Porque los fariseos y los líderes religiosos dijeron pues, mira, vamos a leer por favor, primeramente 31 y 32. Vamos a ver lo que Jesús dijo del divorcio. También fue dicho,
Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ok, este es lo que fue enseñado. Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Conforme a la ley de Moisés, el divorcio sí fue permitido. Vamos muy rápido en el libro. All right, ¿ya estás ahí? En 24. Eso es, y vamos a ver una confusión y una batalla acerca de una sola palabra en este versículo. Vamos a leer versículo 1, por favor, 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí dice que si el hombre encuentra algo en su mujer, ¿verdad?, que no le agrade, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Dice que si el hombre encuentra algo en ella, en su mujer, indecente, él podía darle una carta de divorcio, ¿verdad? Y podía correrla de su casa. Pero con esta carta de divorcio, la mujer podía casar de nuevo. Si ella estaba, si quería otra vez otro round, otro matrimonio. Pero la mujer con esta carta sí podía casar de nuevo. Pero si su segundo matrimonio no funcionó, nunca podía regresar con su primer esposo. Okay? Ahí está, si leer los siguientes 3 versículos. Pero no vamos a leerlo hoy. Pero la mujer con esta carta podía salir y casar de nuevo. Y eso fue importante en aquellos días. Por razones económicas. Porque una mujer no tenía una fuente de ingreso en aquellos días. La mujer estaba en la casa y cuando fue sacada, pues no tenía una fuente de ingreso. Y para casar de nuevo era importante para ella. Encontrar un hombre para mantenerla. Pero muchas mujeres también, en casos extremos, fueron a la prostitución. Para sacar ingresos. ¿Verdad? Llevando una situación que era mal al peor. Pero por ese caso la mujer podía casar de nuevo. ¿Okay? Pero ¿cuál fue el problema? Mira, era una debate muy grande entre 2 escuelas de pensamiento. Y el problema está alrededor de la palabra indecente. Si haber hallado en ella alguna cosa indecente. Las 2 escuelas de pensamiento en aquellos días, cuando Jesús estaba enseñando, viviendo, era una división entre Israel. Y muchos siguieron un líder, un rabí famoso, se llama Hillel. Y Rabbi Hillel interpretaba esta palabra indecente para incluir cualquier cosa, cualquier razón. Si la mujer estaba preparando el desayuno y se quemó las tortillas, si no tiene sal suficiente en la comida, cualquier disgusto, el hombre podía decir, ya, hasta la vista, baby. Aquí está su carta, vaya con Dios. Y la mujer tenía que dar su carta y salir, nada más por la tortilla, pues sí, vete. Ay, man, qué mala onda, pero... Y tiene que salir con su carta así, ¿a dónde? Pues ni modo, vete. Este rabí tiene muchos seguidores, porque todos gustan ese rollo. Por cualquier cosa, órale. Pero era otro rabí, se llama Shammai. Y Rabbi Shammai interpretaba esta palabra indecente como una referencia nada más a una ofensa inmoral, una ofensa sexual. Y este rabí dijo, tú no puedes divorciar su mujer por cualquier razón. Dios quería decir aquí por una ofensa seria de moralidad.
y tenía menos seguidores. Pobrecito, ¿no? Porque él dijo, no, el matrimonio es importante. Y uno tenía más seguidores del otro, pero los dos tenían grandes grupos de personas. Era un tema bien caliente en los tiempos de Jesús, acerca del divorcio. Y yo creo que en esta porción de la palabra, Jesús va a clarificar lo que Dios quería decir con esta palabra indecente. Mira, leemos una vez más 31 y 32 y escucha la respuesta que Jesús dio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mira, Jesús está dando la definición de la palabra indecente como fornicación. Fornicación. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, y a no ser por causa de fornicación, y Jesús estaba diciendo que esto es lo que Dios quería decir. Porque los líderes religiosos estaban de acuerdo. Pues quiere divorciarla. Cualquier persona da una tarjeta, una carta certificado y divorciarla. Y Jesús estaba diciendo, no, el único causa por divorcio es cuando uno está infiel sexualmente. Es la única aplicación de esta ley de divorcio. ¿Estás conmigo? Mira, más después, en capítulo 19, Jesús va a hablar más en detalle de este mismo tema. Porque llegó a Jesús una persona presentando una pregunta a él de divorcio. Y Jesús va a hablar un poco más en detalle en Mateo 19. Y vamos para allá, por favor. Mateo 19. Okay. Escucha esta pregunta. En versículo 1 a 3, por favor. Aconteció cuando Jesús terminó estas palabras, que se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok, esta era la filosofía de quién, de cualquier de los dos rabis. Él dijo, llegaron para tentarlo, porque dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque cuando ellos entregaron esta pregunta a Jesús, ellos pensaron, ok, ya tenemos a él en la esquina. Porque si él dijo que no, hay una cantidad de gente que van a abandonarlo. Y si él dijo que sí, hay otro grupo de personas que van a abandonarlo. Y dijeron, ya tenemos a Jesús en la esquina. ¿Verdad? Pero me gusta su respuesta, porque Jesús es muy trucho. Nunca puedes trap him. Imposible, porque él es listo. Y me encanta lo que él dijo. Mira, la primera palabra es una cachetada para ellos. Mira, y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? Esa es una manera de picarlos. Lero, como diciendo, ¿no has leído? Ellos estuvieron doctores de la escritura, estudiantes de la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿no has leído que el que los hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separé al hombre. Me encanta eso. Ellos querían hablar del divorcio y Jesús habló del matrimonio. Y aquí hay una bonita idea. Porque unos quieren ver del divorcio. ¿Cómo puedo salir de esta relación? ¿Qué dice la Biblia de divorcio? Buscando una salida, y Jesús prefería hablar del matrimonio, la santidad del matrimonio. Si tú estás contemplando el divorcio, debes de mejor contemplar lo que Dios requiere en el matrimonio. Olvida del divorcio. ¿Estás conmigo?
Olvida del divorcio y enfócate en lo que Dios dice del matrimonio. Es lo que Jesús dijo. Él dijo, mira, versículo 6, que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y cuando Dios hizo la creación, fue hombre y mujer. Que Él nunca creó dos hombres ni dos mujeres. El plan de Dios era siempre que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Amén. En los Estados Unidos hoy me dijeron en el DF, no sé si ustedes saben, es cierto o no, pero en el DF ya pueden casar los Fruit Loops. ¿Sí o no? Que es legal en el DF, ya, ¿sí es cierto o no? Que hombre puede casar con hombre y mujer con hombre, estar respetada legalmente. ¿Así es? Yo no sabía. Pero en los Estados Unidos ya es en muchas partes de los Estados Unidos. Pero Dios hizo el hombre y la mujer, porque cuando ellos preguntaron a Jesús acerca del divorcio, Él no fue a Deuteronomy 24, Él fue desde la creación, desde Adán y Eva. Y dijo, Dios creó a Adán y Eva. ¿Quién es el creador? Dios. Y Dios, siendo el creador, Él tiene derecho a poner las reglas. Porque Él creó el hombre, Él creó la mujer, Él juntó los dos, y como siendo creador y siendo Dios, Él tiene derecho a poner las reglas al matrimonio. Amén. Y las reglas de Dios siempre son por nuestro mejor. Porque Dios ama a su pueblo. Cuando Dios da reglas, no es para quitar de nosotros, es porque Dios quiere cuidarnos. Es porque Dios tiene un plan para el hombre, que sea un hombre, una mujer, y los dos sean una sola carne, y los dos pueden tener hijos y formar su propia familia, y ahí está la familia instituida. Un hombre, una mujer y niños, y sea una familia instituida por Dios. Eso fue el plan y la intención de Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién vas a casar. Cuídate. Porque ya cuando estás casado, la máscara se va. ¡Pah! Y los cuernos suben. ¡Pah! Y dices, caray, es el anticristo. Es una diabla. Es un diablo. Porque cuando está en el noviazgo, te compra todo, le dicen todo lo que quieres escuchar. Ya cuando tienes su pescado en el barco, ya van a filetearte. Ya eres mío. No vas a ir a la iglesia, no vas a leer su Biblia, no vas a hacer... Hey, what happened? Cuando estuvimos novios, tú dijiste que todo está bien. ¿Ahora qué? Ya no. Ya es mío. Te pega con un bat, te agarra con el pelo, se jalan así. Mete en la cocina. Y la verdad es que tiene que escoger la persona con cuidado. Orar, busca consejos, piénsalo bien con quién vas a casar. No agarra la primera que viene de volada y dice, no, porque van a llegar unos tirando flores. Y van a decir lo que tú quieres escuchar. Pero el matrimonio es muy importante y tiene que seleccionar bien. Que la persona con quien tú vas a casar, verdaderamente ellos aman al Señor. Que tú tienes el mismo enfoque que ella o él. Su enfoque sea el Señor. Amén. Pero si no, va a tener bastantes problemas. Tiene que tener mucho cuidado. Pero dice en versículo 6 o versículo 5. Y dijo, por eso el hombre dejará madre y padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice que el hombre dejará a su madre y su padre y se unirá con su pareja. ¿Qué? Suegros, suegras, tienen que no meter en los asuntos que no son tuyos. A veces queremos meter la nariz, meter en los asuntos de nuestros hijos que no pertenecen a nosotros. ¿Verdad? Y tiene que dejar a sus padres y sus madres y se juntan con su marido. Y la palabra unirá a su mujer es una palabra, un término muy fuerte. Y habla de un pegamento. No sé si aquí hay un carpintero
O alguien que sabe de carpintería. Pero cuando agarras dos maderas y metes un pegamento bien fuerte, y se pega dos piezas, sea una sola pieza. Y cuando tú quieres separar las dos piezas, ¿qué puedes hacerlo? Pero ¿qué pasa? Si puedes separarlos, ¿qué pasa? Se daña a los dos lados. Y eso es lo que hace el matrimonio, aunque decimos que no, sí hace, sí se pasa. Se daña las dos partes. Porque el matrimonio es una unión físicamente y espiritualmente. Hay una unión que sucede en el matrimonio cuando los dos serán una sola carne. Ya no son dos, son una. Y el matrimonio es mejor más que un documento nada más. El matrimonio no es nada más un certificado firmado por la ley. El matrimonio es una unión espiritual, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hay una conexión que sucede que Dios hace en el matrimonio. ¿Verdad? Y es mucho más que un documento legal. Porque Dios verdaderamente ha juntado dos personas para ser una sola carne. Y tú dices, man, yo estoy seguro cuando yo casó con él, Dios no estaba ahí. Fue el diablo que usted... Y cuando tú llegaste, y tú dijiste, en lo mejor y peor, y en la muerte, hasta la muerte nos... Tú dijiste, man. ¿Sabes quién entró a este trato contigo? Tú, ella y Dios, el Altísimo. Tú entraste un pacto con Dios, con su marido. Amén. Los dos se complementan para ser una sola persona. Una persona más amplia. Tenemos que trabajar juntos. Muchas veces trabajamos en contra. Nuestra pareja siempre en contra y peleando cuando debemos de trabajar juntos. Creo que juntos podemos lograr más. ¿Verdad? Tenemos que ver como equipo. Somos un equipo. Ese fue el tema que Jos tocó ayer en el estudio de parejas. Trabajando como equipo. Haciendo planes juntos. Haciendo diversión juntos. ¿Verdad? Tomando decisiones juntos. Porque juntos podemos lograr mucho más. Pero la palabra dice que los dos se unirá con su pareja. Y dice el versículo 6, el último parte dice, por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separé el hombre. Separé habla de divorcio. Dice que no dejar ningún hombre a divorciar. Lo que Dios juntó, no deja ningún hombre a separar esta unión que Dios juntó. Dios está esperando que nosotros respetamos el trato que hicimos. Que respetamos el trato. Que unimos, que Dios juntó y nadie puede separar lo que Dios juntó. No es la voluntad de Dios que rompemos este pacto. También dice que, mira, hay un versículo que en Malaquías 2:16, déjame leer la primera parte. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Ahí dice que Dios aborrece el divorcio. El diseño de Dios para el matrimonio era permanente. Hasta la muerte nos separa. Alguien dijo a Billy Graham, el famoso evangelista, Billy Graham, ¿has pensado una vez a divorciar a su esposa? Y dijo, jamás ha entrado en mi mente a divorciarla. A divorciarla no. Pero así es el diseño de Dios. El divorcio no es una opción. A veces la gente cuando hay problemas y batallas, ellos quieren tomar el escape del divorcio. Pero la verdad, bíblicamente, no tienes derecho a hacerlo. Porque lo que Dios juntó, nadie puede separar. Amén. Estaba muy bendecido el día sábado porque juntaron muchas mujeres casadas. Y también en la noche llegaron más de 25 hombres casados. Cada 15 días estamos juntando con hombres y mujeres que están comprometidos a trabajar en sus matrimonios.
Y para mí es bien bonito porque estamos aprendiendo técnicas para poner en función en nuestros matrimonios. Porque sabemos que estamos casados y tenemos que aprender cómo hacerlo en una manera que agrada a Dios. Amén. La siguiente semana vamos a hablar de 3 cosas. Voy a decir una vez. Vamos a hablar acerca del matrimonio y voy a dar unas técnicas que pueden ayudarte en su matrimonio. Número 2, vamos a hablar de divorcio. ¿Qué son las causas que uno puede divorciar y después casar de nuevo? ¿Ok? Las 3 cosas, el matrimonio, el divorcio y casando de nuevo. ¿Ok? Porque Dios permitió, porque mira, vamos rápido y leer versículo 7, y terminando 7 hasta 10, por favor. En Mateo 19, 7 a 10. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Solteros, escucha muy bien. Si así es el asunto, no conviene casar. Es un trato increíble el matrimonio. Es una decisión que tienes que tomar con cuidado, con oración. Pero dijeron ellos, hey, si es así, ¿por qué Moisés mandó a dar una carta? ¿Y sabe qué dijo Jesús? En el principio no fue así. Pero Moisés permitió eso por la dureza de su corazón. Somos tan duros de corazón que Moisés permitió eso. Pero nada más en casos de fornicación, infidelidad. Nada más. Pero hay otra razón por la cual podemos divorciar bíblicamente. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. ¿Ok? So, por favor, hermanos, pónganse de pie y vamos a